Buenas noches a todos y todas. Espero que estén muy bien. Yo soy Eduardo Torres, soy un especialista en prevención de trastornos adictivos. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta presentación que les traemos ahora en la noche sobre la marihuana, sobre esencialmente los fundamentos de la marihuana, para que posiblemente si alguna vez tengan una conversación con sus hijos, hijas, puedan abordar este tema con un poco más de conocimiento. Así que voy a compartir mi screen y vamos a empezar. Ok, bueno, el tema de ahora en la noche es marihuana 101. Esencialmente lo que necesitas saber. Primero que todo, quiero reconocer a Charlene y a Bev que nos han traído aquí nuevamente para poder conversar con ustedes. Esto lo queremos hacer como una conversación. Tenemos varias preguntas que mucha de la audiencia nos dio antes, así que lo vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible. Cuando hablamos nosotros, nuestro enfoque de prevención es enteramente basado en la salud. ¿A qué me refiero con eso de decir que es enteramente basado en la salud? Nosotros vemos el tema de adicción, pero no solo de adicción, sino que del uso de las sustancias, de cualquier tipo de sustancia, desde una perspectiva enteramente de salud. Esto no es un tema moral, esto no es si es bueno, si es malo, si el que lo hace lo convierte en una mala persona, sino que simple y sencillamente estamos teniendo una conversación basada en salud. En ese entorno es sumamente importante también, señores y señoras, reconocer que cuando hablamos de la salud, lo primero que debemos de entender es por qué hablamos con la gente joven sobre el tema de trastornos adictivos. Y la razón del por qué hablamos con los padres de familia sobre el uso de trastornos adictivos o sobre el uso de cualquier tipo de sustancia psicoactiva en gente joven es porque la gente joven es el grupo que está mucho más en riesgo de caer de caer en un trastorno adictivo. El razonamiento detrás de eso es muy simple. El cerebro humano todavía no está totalmente desarrollado. Eh, Segundo, y otra cosa que creo que también es sumamente importante, esto se refiere mucho en cuanto a percepciones. Como sabemos, el factor de riesgo más grande para caer en un trastorno adictivo tiene mucho que ver con la edad de primer consumo, basado en que el cerebro humano todavía no está enteramente o totalmente desarrollado. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto, que también siento que es muy importante, es las sustancias que la gente joven empieza a usar. Y menciono las sustancias más comunes: el alcohol, la nicotina y la marihuana. En este caso vamos a hablar de la marihuana. Pero ¿por qué el conversatorio sobre la marihuana? Pues primero que todo, especialmente en California, donde están la mayoría de ustedes, la marihuana ha sido legalizada. Eso no significa de que la marihuana es mala o que la marihuana es mucho mejor, esto, lo otro, pero es importante entender el contexto de que la legalización de la marihuana conllevó alterar o tratar de alterar la percepción de la marihuana en la audiencia joven, incluso en la audiencia adulta. Eh, entonces, el propósito de este webinar es básicamente cortar la desinformación, toda aquella información que no tenga mucho fundamento, toda aquella información que han oído que posiblemente no sea cierta, y reemplazarla con información que está evidenciada. Nosotros entendemos de que cuando proveemos información que tiene evidencia científica, que tiene mucho fundamento, que ha sido estudiada una y otra vez, la gente joven puede tomar mejores decisiones sobre el uso de sustancias psicoactivas, y los padres se sienten empoderados a poder tener estas conversaciones con la gente joven. Así que, sin más, empecemos. Entonces hablamos, ¿qué es la marihuana? Bueno, primero que todo, la marihuana es una planta. Adentro de la marihuana, predominantemente hay dos tipos de sustancias. Está el THC y está el CBD. El THC es una sustancia, el THC es la sustancia psicoactiva. Hay una gran diferenciación y creo que es sumamente importante reconocer
que el THC y el CBD son totalmente diferentes. Como por ejemplo, a lo que me refiero, el THC es la única sustancia que es parte de la marihuana que si una persona la consume, una persona logra llegar a un high. Es decir, lo afecta lo suficiente para que esa persona tenga el high del que muchas veces hablamos. Segundo, que también es sumamente importante, el CBD. El CBD, ustedes de seguro lo han oído y lo han visto en muchos lugares alrededor de California y en el mundo, de que de la nada salen tiendas, aquí te vendemos el CBD, CBD. El CBD no es una sustancia psicoactiva. Entonces, para contexto, la marihuana, THC, CBD, cannabinoides. El THC sí es la sustancia psicoactiva, el CBD es una sustancia que no es psicoactiva. El CBD, mucha gente dice, pero es cierto que el CBD puede ser usado para usos médicos. Hay gente que me dice, Eduardo, ¿es cierto que el CBD te cura la diabetes? No, para nada. ¿Es cierto que el CBD previene de que te dé epilepsia? Hay ciertos estudios que indican eso, pero es preliminar. O sea, faltan muchos más estudios para dejar en evidencia si el CBD ayuda a coaccionar eso o a reducir el riesgo de que una persona le dé un shock epiléptico o convulsione, como se le dice. Para contexto, el CBD tiene muchos usos medicinales, pero de los usos medicinales hay muchos de los cuales todavía no sabemos. No sabemos la eficacia del CBD. De las únicas dos maneras que sabemos que el CBD es eficaz, después de múltiples estudios, es el primero, que es sumamente importante. El CBD es efectivo para la gente que tiene dolor, como un analgésico parecido a un ibuprofen, Tylenol, o segundo, que también pienso que es muy importante, eh, para hasta cierto punto reducir la náusea en pacientes que tienen cáncer. ¿A qué me refiero con eso? Cuando una persona tiene cáncer y le dan quimioterapia, esa persona, el cuerpo naturalmente rechaza la quimioterapia. Entonces la persona es mucho más probable a empezar a vomitar, a sentir a sentir náuseas, a sentirse mal, como una infección gastrointestinal. En ese caso, la marihuana, la combinación de alto contenido del CBD, reduce el malestar para que la persona pueda comer mejor. Esas son las únicas dos cosas por las cuales el CBD es aceptable. El THC, por el otro lado, tiene muy poco uso medicinal y el auge del efecto que te puede hacer es mucho más nocivo a la salud que el beneficio que te pudiera dar. Ahora, es importante saber lo siguiente. La marihuana de ahora en día es totalmente diferente a la marihuana hace 20, 30 años. ¿A qué me refiero con esto? Si, digamos, esto es un joint de marihuana, esto es un celular, pero para aquellos que son audiovisuales que ven, la marihuana hace 20, 30 años tenía 1 a 3% de THC y tenía 0.05% CBD. Esa es la marihuana en su estado natural, en su estado literalmente orgánico. Ahora en día, 20, 30 años después, la marihuana tiene entre el 13 al 99% THC y tiene 0.01% de CBD. ¿Qué significa eso? Que la marihuana no es un GMO, es un organismo modificado genéticamente. GMO por sus siglas en inglés. Entonces la cantidad de THC es muchísima mayor a la cantidad de THC hace 20, 30 años. Acordémonos de una cosa, si una persona consume CBD no es nocivo, no es dañino. Si una persona consume THC, sí tiene propiedades psicoactivas, o sea, sí te da el high. Entonces, la marihuana de ahora en día es exponencialmente mayor, se ha triplicado, duplicado, quintuplicado en comparación de hace 20, 30 años. Por ende, los efectos son mucho, mucho más severos. Eso era lo que quería decir cuando hablaba de qué es la marihuana. Ahora, ¿cómo se categoriza la marihuana? Esto es un tema sumamente interesante. A mí me fascina literalmente estudiar la marihuana. ¿Pero por qué me fascina estudiar la marihuana? Porque la marihuana es la droga más impredecible de todas.
¿A qué me refiero con eso? Voy a proveer el contexto. Si pensamos en las tres drogas más comunes, las categorizaciones de las tres drogas más comunes, tenemos estimulantes del sistema central nervioso, tenemos depresores del sistema central nervioso y finalmente tenemos alucinógenos. Estimulantes y depresores del sistema central nervioso tienen una cosa en común, que son adictivos, pero difieren en que el estimulante del sistema central nervioso excita a un neurotransmisor que se llama glutamate, que es un neurotransmisor excitatorio que produce un efecto fisiológico de incrementar, primero que todo, la adrenalina, el ritmo cardíaco, la presión, y literalmente te pone en tu cerebro a que hasta incremente el metabolismo. Produce un efecto estimulante, llámese café, llámese cocaína, llámese también nicotina. Después tenemos el depresor del sistema central nervioso. El depresor del sistema central nervioso, la similitud que tiene con el estimulante del sistema central nervioso es que ambos sueltan cantidades abnormales de dopamina, que es lo que tiene que pasar para que una persona se haga adicta. Segundo, que también es sumamente fascinante, difiere del estimulante del sistema central nervioso porque incrementa la neuroactividad de un neurotransmisor en el cerebro que se llama GABA. Este depresor del sistema central nervioso, GABA, produce un efecto inhibitorio. Pongámonos a pensar a qué me refiero con eso. Cuando una persona toma alcohol, digamos, ya se echa 3, 4 tragos, ya le empieza ya, o sea, a tambalear, ya cuando empieza a hablar, ya como que se empieza así, ya no se puede mantener recto, o sea, ya hasta cierto punto el efecto depresor del alcohol, porque es un depresor del sistema central nervioso, significa de que el alcohol empieza a decrecer la neuroactividad y la habilidad del cerebro de mandar conexiones neurológicas para que nos podamos mover. Entonces, lo primero que se afecta, obviamente, es la motricidad fina, el tiempo de reacción. Y últimamente, tenemos los alucinógenos. Ahora, los alucinógenos son los hongos, LSD, el ácido, el éxtasis. Esos no son adictivos. Y la razón por la que no son adictivos, porque esos no interfieren con el neurotransmisor dopamina, sino que interfieren con un neurotransmisor que se llama serotonina. Cuando te metes con la serotonina sirve como, tiene un efecto muy regulador, o sea, es lo que mantiene la homeostasis, el balance necesario para mantener la vida. Cuando una persona usa un alucinógeno, los receptores de serotonina crecen significativamente. Lo que eso significa es que el estímulo audiovisual, tactilar también incrementa. Entonces, por ende, la gente algunas veces alucina, ve, oye y siente cosas que no están ahí. Alcohol, depresor. Cocaína, estimulante. LSD, alucinógeno. Marihuana, los tres. Pongámonos a pensar qué fascinante es eso. La marihuana se categoriza como un depresor, un estimulante y un alucinógeno. Ya les voy a explicar el por qué, pero es la única droga que es capaz de hacer eso. Lo vemos los efectos mucho, mucho más marcados ahora en día porque la marihuana tiene un incremento significativo del THC y un decrecimiento del CBD. En los 80s y 90s, cuando el THC y el CBD estaban juntos, los efectos eran pequeños, moderados. Los efectos ahora en día son severos. Obviamente, cuando modificas un organismo genéticamente, incrementas e interrumpís la intencionalidad de ese organismo, llámese en este caso la marihuana. ¿Es adictiva? Para contestar la segunda pregunta, la respuesta es sí lo es. Cualquier cosa que incremente los niveles de dopamina en el cerebro abnormalmente es considerado adictiva. Y les voy a explicar lo que eso significa. Muchas veces oímos básicamente si una sustancia es adictiva. Pero ¿qué significa ese trastorno adictivo? O sea, mucha gente me dice, sí, Eduardo, pero ¿qué significa ser adicto? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se hace adicta? Se lo resumo así. Mucho tiene que ver un neurotransmisor que se llama dopamina. Disculpen que yo no sé escribir, mi letra es muy, muy pateada, como decimos en términos del buen salvadoreño, pero este neurotransmisor es esencial para que entendamos qué es y qué significa y qué pasa.
Primero que todo, la dopamina es un neurotransmisor que construye hábitos. ¿A qué me refiero especialmente con ello? Cada vez que comemos, cada vez que hacemos ejercicio, cada vez que sostenemos una relación sexual, cada vez que escuchamos música, nos entusiasmamos con algo, nuestro cerebro nos recompensa soltando dopamina. Esa dopamina queda registrada, ese acto queda registrado en una parte del cerebro que se llama el hipocampo, que es esencialmente la parte del cerebro que mantiene la memoria para que la volvamos a repetir. Afortunadamente, en un día normal, los niveles de dopamina suben y bajan, pero se mantienen aquí, en este cuadro, sí. Entonces, digamos, un día, a mí me cuesta levantarme algunas veces en la mañana, me levanto, pero después me tomo mi café, pero después tengo 2 reuniones por 3 horas y después logro hacer mi meditación y escuchar música para estar tranquilo, pero después un problema con una persona. Así, bueno, los niveles de dopamina suben y bajan, pero se mantienen entre estos parámetros. El neurotransmisor regulador de estos parámetros se llama serotonina. Es básicamente lo que mantiene que los niveles de dopamina no suban de acá y no bajen de acá. Ahora, cuando una persona usa una sustancia psicoactiva o encuentra un comportamiento compulsivo, porque, ojo, las adicciones no solo son meterse una sustancia, pueden ser la adicción al juego, al casino, al juego patológico, o la adicción a comer compulsivamente, lo que llamamos compulsive overeaters, que literalmente produce un efecto que interrumpe los niveles de dopamina abnormalmente. Esto cruza literalmente el balance que necesita mantener el cerebro. Por ende, al día siguiente, el cerebro hace una cosa que se llama, lo estoy tratando de traducir en español, corrective homeostatic based response, trata de regular, corregir la interrupción de homeostasis. Entonces, al día siguiente esto pasa. Eventualmente, cuando una persona se hace adicta, el cerebro de esa persona, señores y señoras, deja de soltar dopamina. Se vuelve dependiente a solamente soltar dopamina cuando la persona usa la sustancia o hace el comportamiento compulsivo. Esto es devastador neurológicamente en un cerebro y se tarda entre 1 o 2 años a restaurar eso. Entonces, para proveer contexto, decía yo, que es sumamente importante pues entender que sí, la marihuana sí es adictiva, porque sí incrementa los niveles de dopamina abnormalmente. Ahora, ¿te puedes morir de una sobredosis? Esa es una pregunta que nos preguntan literalmente alrededor de todo el mundo. La respuesta es no. Pero aquí viene el contexto. Hay 5 casos documentados alrededor del mundo de una persona que ha fumado tanta marihuana, que ha tenido una condición cardíaca preexistente, que se ha muerto o que ha tenido una falla cardíaca relacionada al consumo excesivo de marihuana. Pero es muy improbable. Y las condiciones preexistentes llevan a deducir de que hay un debate. Entonces no me siento cómodo diciéndoles de que sí, de que te puedes morir de una sobredosis. Pero aquí está la cosa. La sobredosis a la marihuana sí existe. Los jóvenes o la gente que está en riesgo es la gente que consume marihuana entre 3 a 5 veces a la semana. Están en mayor riesgo de caer en una cosa que se llama síndrome hiperemético del cannabinoide, que literalmente se manifiesta en que una persona siente que se está muriendo. Cuando llegan al hospital y les miden los signos vitales, tienen una hipertensión arterial artificialmente creada por el uso de la marihuana, o tienen un decrecimiento en la hipotensión arterial, que es lo totalmente opuesto a la hipertensión arterial. Lo que se ve es que se ve como que si se están muriendo, llegan vomitando, se sienten mal, y ahora los médicos ya le han puesto un nombre. Entonces, sí, eso es cómo se ve una sobredosis de la marihuana. O sea, sí es real, sí es 100% tangible. Quería proveer un poco de data. En el contexto, obviamente, tenemos solo data de Estados Unidos en general,
¿qué es lo que ha pasado con la marihuana? ¿Se ha mantenido estable? ¿Ha decrecido? Pues relativamente se ha mantenido estable desde el 2010 al 2020. O sea, obviamente ha habido un auge, o sea, es decir, un crecimiento, pero los números estadísticamente no son mucho mayores a lo que eran en el 2010. ¿Por qué me fui 10 años atrás? Por varias cosas. En el 2010 fue cuando empezó la legalización de la marihuana. Antes de eso era como que los números eran muchísimo más bajos. En el 2010, es que miren, la legalización no significa de que sea una cosa mala o sea una cosa buena. El problema es que los jóvenes piensan que al legalizar algo lo correlacionan o tienden a pensar que si algo está legalizado, eso significa que está bien, que es más segura que usar una sustancia que no esté legalizada. Entonces debemos de proveerle alfabetización mediática en el sentido de que solo porque legalicen algo no significa que está bien. Literalmente, si yo me voy a las estadísticas para corroborar lo que les estoy diciendo, el alcohol y la nicotina matan mucha más gente que cualquier otra sustancia psicoactiva. Entonces, esa falacia de que solo porque es legal significa que está bien, no es cierto. Eh, Volviendo al punto, en el 2010, pues literalmente había una gran presión de legalizar la marihuana en muchos estados, o al mismo tiempo de decriminalizar la marihuana. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que arrestaban, aquí vamos a los temas raciales y todo, era gente de color. Que los encontraban y había una penalidad que estaban en el récord permanente y obviamente los terminaban metiendo preso y eso era como una mancha para conseguir empleo formal y todo esto. Sin embargo, en el 2010 también, cada vez que se va a legalizar algo, se hace mucho lobbying con los políticos. Encima de ese lobbying normal que se hace con los políticos, quiero proveer un poco de contexto a esto porque siento que es sumamente importante. Se trata de alterar la percepción de peligro sobre las sustancias. Por ende, las campañas de legalización de la marihuana hicieron un trabajo fenomenal. Lo único que pensaron en hacer era decir, hey, una falacia lógica, el cigarro es bien malo y es legal. Nosotros no matamos gente, ¿y por qué no podemos ser legal? Entonces, somos orgánicas, no te damos cáncer. Usaron palabras que en el contexto de marketing son muy puntuales porque producen un efecto emocional en la gente. Como por ejemplo, cuando oís la palabra cáncer, tenés un efecto de miedo, de temor. No es coincidencia que la prevención de cáncer es una industria multibillonaria. Énfasis en eso porque también empezaron a decir, tenés THC, tenés CBD, eso hasta mata células carcinógenas. Un estudio en ratas que después no se comprobó en seres humanos demostró que para ciertos tumores sólidos, al usar THC y CBD, esos tumores sólidos disminuyeron en tamaño, pero después cuando se trató de probar con los seres humanos, no tuvo ningún efecto. O sea, entonces se basaron en estudios que eran preliminares para hasta cierto punto coaccionar y tratar de manipular mediáticamente a la gente, pero más específicamente a la gente joven. En el 2010 ya las redes sociales empezaban a tener un efecto y empezaban las campañas de desinformación. Boom, 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 boom. Y sabemos de que mientras más estaban expuestos nuestros jóvenes, eso tenía un efecto en el subconsciente que guiaba las decisiones y pensaban de que entonces tal vez no era tan malo. Entonces, gracias a Dios, los usos se han mantenido hasta cierto punto estables. Pero si yo les enseñara los datos del 2000 al 2010, ha tenido un repunte significativo. En parte de esto es por la legalización. Como repito, no es que la legalización en sí sea bueno o malo, nosotros no nos metemos en la moralidad de eso, pero lo que sí entendemos es que cuando se trata de legalizar algo, lo primero que se tiene que hacer es cambiar la percepción de peligro de la audiencia, que es lo que hicieron fenomenalmente. Uno de los patrones actuales, que ciertamente son muy aterradores, aparte de que el uso se ha mantenido consistente, es que hay un cambio en cómo la marihuana es consumida. Pongámonos a pensar en una cosa. Y a mí siempre me gusta trabajar por medio de ejemplos. Para aquellos que son mi audiencia kinestética, que necesita ver bueno,
Asumamos, esto es alrededor de 500 mililitros. Si una persona se toma entre 500 mililitros de alcohol sólido, de tequila, ron, whisky, vodka o gin, se muere, muy posiblemente, si se lo toma en un lapso muy pequeño. Pero afortunadamente la mayoría de gente no se muere de una sobredosis de alcohol porque el cerebro está diseñado a protegerte o hasta cierto punto a protegerte de cualquier cosa que te metas. Si el cerebro siempre está funcionando, tratando de ver de que cualquier cosa que usas o tomas o comes, si está tratando de interrumpir en el balance necesario para mantener la vida. Eh, por ende, cuando hablamos de la marihuana, hay dos maneras de usar marihuana. La más común es cuando la gente la fuma. En ese caso, se le da al cerebro la oportunidad, así que como cuando el cerebro empieza a sentir que has tomado mucho alcohol, de decir, hey, ya estuvo, parala, ya no. Ya la persona naturalmente deja de fumar. Es como literalmente el switch de decir, ya para. Es un efecto regulador. El problema, señores y señoras, es que la marihuana ahora en día viene mucho más potente. Pensé en usar este ejemplo. Esto solo es una gráfica, pero asumamos que esto es un gummy bear o un edible, un chocolate lleno de THC. Este chocolate pudiera tener el equivalente a meterte 50 cigarrillos de marihuana. El problema es que te lo puedes comer entero porque tarda, por el método digestivo, 1 hora en que esa cantidad de THC llegue a tu cerebro, lo cual te pone en un riesgo significativo de desarrollar un episodio psicótico si usas demasiada marihuana por la cantidad de THC que hay en esa marihuana. Entonces, es importante notar de que hay un cambio significativo en cómo la marihuana está siendo utilizada ahora en día. Cuando estaba viendo alguna de estas estadísticas de la cantidad o porcentaje de gente que entra a emergencias de acuerdo porque sienten de que tienen el efecto cannabinoide hipermético, es el 87% de la gente que ha entrado ahí es porque ha comido lo que se llama marijuana edibles. Es mucho, mucho más nocivo hacer eso, te pone en mucho mayor riesgo versus si lo fumas. Ahora, eso no significa de que fumarlo está bien, que no pasa nada, pero quería proveer ese contexto. Segundo, que también es bien importante, usar la marihuana por medio de un cigarrillo electrónico. Ustedes saben de que hay una guerra actual entre la información errada sobre los cigarrillos electrónicos, predominantemente los que contienen nicotina. Pero lo fascinante, lo que a mí me parece, o sea, súper, súper fascinante, es que en esos cigarrillos electrónicos, que primero que todo, lo que llaman vapes, no son vapes, tienen dos ingredientes principales, el propilenglicol y la glicerina de vegetal, que el FDA, el Food and Drug Administration aquí en Estados Unidos, dice que te los podés comer, pero nunca han sido probados, o sea, nadie sabe cuáles son los efectos si te lo fumas. La viscosidad del THC es mayor al de la nicotina, lo que se encuentra en los cigarros. Por ende, encuentran otro ingrediente que le meten para que nuestra gente joven fume este vape, que se llama vitamina E acetate, porque la viscosidad es mucho mejor absorbida con la vitamina E. El problema es que los pulmones no están diseñados para consumir cantidades altísimas de vitamina E acetate. Por ende, la mayoría de gente que se ha muerto de una sobredosis debido a, perdón, lo que se llama acute lung injury, daño pulmonar severo por vape, ha sido la gente que ha usado cigarrillos electrónicos con THC o marihuana, debido a la viscosidad del THC. Entonces quería hacer énfasis en todo esto porque muchas veces tendemos a pensar, bueno, la marihuana no es tan mala, la marihuana esto, lo otro, pero quería proveer un poco de contexto porque la marihuana en sí trae todos estos peligros. Eh, y quiero hacer énfasis también en cómo podemos hablar con nuestros hijos, hijas, sobre lo que llamamos esta legalización. Pues varias maneras y siento que es muy importante. Lo primero es proveer contexto.
Cuando digo contexto, eso significa de que solo porque sea literalmente dañina, solo porque sea legal, no significa que está bien utilizarla. Eso no significa, legalización no significa decrecimiento de riesgo. Legalización significa de que solo las leyes han cambiado, la sustancia en sí no ha cambiado. Segundo, diferenciación entre THC y CBD. Enfocarlo siempre en que el THC ahora en día es mucho, mucho mayor a lo que fue hace 20, 30 años. Subsecuentemente, el riesgo a sufrir una sobredosis de marihuana, aunque no produzca muerte, también es mucho mayor. Aquí entramos también en el tema de alfabetización mediática, pero ¿por qué me refiero yo a la alfabetización mediática? Pues siento que la alfabetización mediática es crítica, porque mucha gente siempre tiende a asociar legalización con está bien, el gobierno nos protege. Siempre hay como una ecuación subconsciente de que cualquier cosa que han legalizado significa porque saben algo, y no es el caso. Hay que explicarles a nuestros hijos o hijas cómo funciona el lobbying político. Obviamente las industrias de la marihuana ya están en el New York Stock Exchange, en la Bolsa de Valores en Estados Unidos, y ya son industrias billonarias. Eh, Segundo, el tema social, el tema cultural social. Pues obviamente el uso histórico, los niveles de gente que se mete preso en este país, pues han sido gente de color. Entonces también es importante proveerles de que de esa perspectiva la descriminalización, decriminalization of marijuana, que ya no es penado por la ley, que te meten preso, puede ser que tenga muchos beneficios o puede ser que tenga muchos contrapesos, de acuerdo a cómo uno lo vea, cómo uno ve el mundo. Pero proveer el contexto de que eso no significa que para una persona joven eso esté bien. El riesgo siempre es inminente. Quería también hablar de una de las cosas que creo que es muy importante, que tal vez no lo mencioné, y es que dije que la marihuana tiene un efecto depresor y estimulante. En el 70-80% de los casos, el efecto depresor o estimulante surge en la persona que fuma marihuana. Rara vez pasa lo que se llama un efecto alucinógeno. Ahora, ¿por qué digo que este efecto alucinógeno es preocupante? Varias razones. Numerosos estudios han indicado que si una persona tiene una predisposición genética a la enfermedad mental, ¿a qué me refiero con eso? Para proveerles contexto, asumamos que mi bisabuela fue esquizofrénica. Después, mi abuela no desarrolló esquizofrenia, pero debido a los genes, me lo pasó a mí. Muchos genes no se expresan en la vida de uno, pero los pasamos a nuestros descendientes. Se lo pasó a mi mamá tampoco desarrolló esquizofrenia, me lo pasó a mí, yo tampoco la desarrollé. Debido a cómo el THC funciona en el cuerpo humano, este va a ser el siguiente punto que voy a cubrir para que entendamos bien esto. Puede ser de que al fumar marihuana, una de 500 veces que lo fume, me produzca un efecto alucinógeno que en sí altere o modifique genéticamente algunos de mis genes, y el gen recesivo de la esquizofrenia se exprese en un gen dominante. Lo que eso significa es que se vuelva realidad. ¿A qué significa eso? Que puede ser que desarrolle síntomas de esquizofrenia cuando literalmente no lo tenía en mi codificación genética expresiva, sino que era recesiva. Eh, Esto es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque sabemos de que la prevalencia de desarrollar psicosis se entiende como literalmente perder el contacto con la realidad. Es preocupante en la adolescencia porque eso casi te garantiza de que estés desarrollando psicosis permanentemente. Segundo, para la gente que tiene trastornos depresivos o de ansiedad o desórdenes de personalidad, la probabilidad de desarrollar una psicosis inducida por la marihuana aumenta también significativamente, especialmente si el contenido de THC es mucho, mucho mayor. Espero que eso provea un poco de contexto. Ahora nos metemos a esto. Este es literalmente para entender los efectos de la marihuana. Es sumamente importante
entender el efecto y la correlación entre THC y un endocannabinoide que producimos que se llama anandamida. Ahora, se lo resumo así. ¿Se acuerdan cuando usé la analogía del vaso? Que dije de que si alguien se mete, si alguien, pongámoslo así, digamos que vengo yo y tengo mucha sed, acabo de correr y tengo mucha sed, estos son 500 mililitros. Si yo me tomo 10 de estos en menos de 15 minutos, lo más probable que me pase es que me muera. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasaría? ¿Por qué tan drástico que me voy a morir? Te puedes morir de tomar mucha agua. Se llama sobrehidratación, comúnmente referido como water poisoning. ¿Pero por qué? Porque cuando tomas mucha agua, eso diluye los electrolitos y literalmente las sales, el sodio en tu sangre, lo cual hace que las células se inflen, literalmente tu cerebro se infla y apacha o mayuga el sistema central nervioso que es autónomo. Horrible, es una muerte horrorosa. Pero aquí está la cosa. Afortunadamente, nuestro cerebro está desarrollado a que cuando vayamos por el cuarto o quinto vaso, paramos de tomar agua. Literalmente paramos de tomar agua. Pero aquí está la pregunta fascinante. ¿Qué pasa? ¿Qué regula eso? Bienvenido al sistema humano endocannabinoide. El sistema humano endocannabinoide cumple un propósito principal y ese es mantener el balance necesario para mantener la vida. Lo que usualmente nos referimos como homeostasis. Ese balance. Sin ese balance nos morimos. Nuestro sistema endocannabinoide está localizado en todo órgano, en todo sistema que tenemos y está constantemente chequeando si tenemos ese balance. Cuando hay una interrupción de ese balance, nuestro sistema endocannabinoide tiene ciertos endocannabinoides específicos, en este caso anandamida, que es un endocannabinoide que surge para que literalmente produzca un efecto físico para que la persona deje de hacer cualquier cosa que está haciendo y que deje de tomar agua. Les pongo lo maravilloso de cómo funciona nuestro cuerpo humano. Vengo yo, voy por el cuarto o quinto vaso de agua. De la nada, al quinto vaso, mi sistema endocannabinoide percibe de que si sigo tomando agua, como un efecto muy proactivo antes de que me muera, que si sigo tomando agua me voy a morir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene, boom, surge anandamida, este endocannabinoide que literalmente va a producir un efecto físico para que dejemos de tomar agua. En este caso, los receptores de anandamida se van a nuestro sistema endocrine system, en nuestro sistema endocrino, y interrumpen o interfieren en dos hormonas, una que se llama grelin y el otra leptina. La grelin es la hormona que es responsable para hacerte sentir lleno. Entonces aumenta esa hormona, al mismo tiempo decrece la otra hormona y segundo, activa el nervio frénico, lo cual produce un efecto de estar lleno y cierta náusea. Pónganse a pensar cuántas veces han tomado tanta agua que se han sentido como, ya no puedo, como que malestar, como que quieren vomitar. Ese es el efecto del sistema endocannabinoide, que constantemente está asesorando para ver si estamos en homeostasis. El problema, y aquí está la complejidad de la marihuana, el problema es que el THC, la sustancia que es encontrada en la marihuana, que naturalmente produce la marihuana, cuando una persona la fuma o la usa, imita al endocannabinoide anandamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, siempre va a haber un efecto fisiológico que es impredecible. No sabes qué te puede pasar. Puedes tener un efecto estimulante, un efecto depresor, dado que estás, digamos, estás en homeostasis, estás regulado. Si fumas marihuana, ese THC hace que el endocannabinoide andamina vaya a alguna parte de tu cuerpo y produzca un efecto estimulante o depresor y en algunos casos un efecto alucinógeno. Espero que se entienda esto porque esto es lo fascinante de esto,
Por eso, señores y señoras, si nos ponemos a pensar, como dije inicialmente, a la gente que tiene cáncer, la gente que tiene cáncer, que les dan quimioterapia, literalmente el sistema endocannabinoide sabe que la quimioterapia la tratan como veneno. El cuerpo la trata de rechazar, pero ya hay una interrupción de homeostasis. Por eso es que en esos casos, para darle a una persona para que use marihuana, uno de esos efectos es que la marihuana inhibe el efecto de la náusea, porque otra vez va al sistema endocrino que está desregulado y lo regula. En esos casos sí funcionan, pero para una persona joven que es saludable, en la mayoría de casos el efecto es súper impredecible. Y la gravedad de la situación es que los efectos de la marihuana ahora en día son mucho más fuertes de lo que eran hace 20, 30 años, por los que les mencioné inicialmente. La cantidad de THC, cuando no había sido modificada genéticamente, era entre el 1 al 3%. Ahora, entre el 13 al 99%. Es decir, mucho, mucho más fuerte, muchísimo más potente. Entonces quería proveer este contexto sobre la marihuana, porque como vemos, no estamos jugando con una planta que es benigna, con una cosa que, no pasa nada, que se eche sus porros, es mejor que el alcohol, es esto, lo otro. Es una droga súper, súper impredecible. Ahora, hay mucha gente que me dice, pero no es tan adictiva como otras drogas. Eso es cierto. Basado en prevalencia de primer uso, las tres drogas más adictivas son los opios, opiáceos, crack, la cocaína y la nicotina. Pero eso no significa de que la marihuana es menos nociva. Si lo vemos desde una perspectiva de prevención y entendemos el fundamento de prevención, de que es posponer el uso lo más que se pueda, simple y sencillamente porque el cerebro humano todavía se está desarrollando en la adolescencia, los jóvenes usualmente usan la sustancia que piensan que es la menos peligrosa. Entonces, esa sustancia se vuelve la más peligrosa en la vida de ellos. Siempre lo digo, trabajo en privado, en público, trabajo con 40, 50 clientes al año y una de las cosas que veo es de que si no cambiamos o alteramos la percepción de que las drogas más peligrosas son las que son más normalizadas, pues decrecen la percepción de riesgo hacia esas drogas, desafortunadamente siempre vamos a ver altísimos índices de adicción en la gente joven por el simple hecho de que el cerebro humano todavía no está totalmente desarrollado. Eso no se trata tampoco de que nunca lo deberían de hacer o que todas las drogas son malas, pero es de posponer lo más que se pueda. ¿A qué me refería cuando decía de que el cerebro de los adolescentes pues todavía no está totalmente desarrollado? Les quiero hablar de una cosa que creo yo que es muy, muy importante, que se llama podamiento sináptico. Miren, yo tal vez no se lo dije, pero yo soy una persona que también sufrió trastornos adictivos en mi adolescencia. Yo tengo una cosa, yo soy adicto, seré adicto hasta el día en que me muera. Pero, ¿qué significa eso de ser adicto? Lo primero que les dije al principio era la desensibilización de los receptores de dopamina. Eso es un proceso reversible, pero el proceso irreversible, por la razón por la cual a la gente que sufre trastornos adictivos se les recomienda, no, ya no tomen, ya no usen ningún tipo de drogas o ningún tipo de sustancia psicoactiva que te eleve los niveles de dopamina, porque hay un daño neurológico en las conexiones que regulan el autocontrol. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, alrededor de los 10, 11, tal vez 12 años, el cerebro humano empieza a matar a la mitad de las neuronas con las que originalmente nació. Pero eso no es un proceso malo, eso es un proceso excelente. ¿Pero por qué empieza a hacer eso? Pues literalmente, bueno, les voy a compartir mi pantalla otra vez, porque se los quiero dibujar para aquellos que quiero ver. Ok, aquí estoy. Aquí estamos. Clear. Ok, bueno, yo no soy muy bueno para dibujar, pero de todos modos voy a tratar.
Entre 0 a 10 años, la mitad de las conexiones neurológicas de las personas están así. Aquí hay dos partes del cerebro en juego. El cerebro es mucho más complejo de esto, pero quiero que entiendan este punto. Esta es la parte media del cerebro, acá. Y la otra, esta es acá, lo que se llama el lóbulo frontal. Ok, la parte media del cerebro, todos los mamíferos la tienen. Tiene un propósito, es mantenerte vivo o viva. Esa parte es muy primitiva, es muy instintiva, muy orientada al placer, pero el cerebro va construyendo conexiones neurológicas porque al cerebro le gusta, le fascina la automatización. Es decir, al cerebro no le gusta gastar mucha energía. Entonces, el cerebro, si nota, bueno, si esta persona lo hace habitualmente, voy a construir una conexión neurológica para que sea instintivo. Y literalmente, un ejemplo, cuando alguien te dice buenos días, usualmente respondes buenos días, pero eso no involucra un proceso cognitivo donde tenés que pensar, sino que es automático porque lo has venido haciendo, porque el cerebro lo ha automatizado, por decirlo así. Esto se ve en estas conexiones. El cerebro automatiza todo. Un niño o una niña, desde una edad temprana, es condicionada a que si llora, se le atienden sus necesidades. Entonces el cerebro ahí crea una conexión neurológica. Ya alrededor de los 10 años, ya el cerebro empieza a conectar acá. Empieza a conectar con esta parte, con el lóbulo frontal, que es la parte más sofisticada del cerebro. Esta parte, pensamiento abstracto, pensamiento orientado al futuro, empatía, control de emociones, regulación de todo proceso cognitivo conductual. Es decir, ya empieza la parte más refinada del cerebro humano a literalmente funcionar. Ahora, ¿cuál es el problema? Literalmente, si eso era entre 0 a 10 años, alrededor de 10 a 18 años, el cerebro mata la mitad de esas conexiones y las demás conexiones las empieza a mielinizar y hasta cierto punto a insulate, a separar para que formes conexiones neurológicas claras, eficientes y rápidas entre la parte primitiva del cerebro y el lóbulo frontal. Un ejemplo de cómo eso funciona es que ya tenés mejor control de tus emociones. Ya hasta cierto punto podés regularte. Hasta cierto punto usás más el lóbulo frontal para tomar todo tipo de decisiones que tengan contexto. Si hago esto, esto sería mi consecuencia, pensamiento orientado al futuro, pensamiento abstracto, todas las cosas que son sofisticadas. El problema, señores y señoras, es que lo que interrumpe que esas conexiones se desarrollen y es lo que hace la adicción permanente, es cuando empezás a usar cualquier tipo de sustancia psicoactiva a una edad temprana. Por ende, este es el mayor riesgo de caer en un trastorno adictivo. Es el mayor riesgo. Y estas conexiones neurológicas que deberías haber formado en tu adolescencia, ya no las puedes volver a formar. Solo las formás en tu adolescencia. Entonces quería proveer ese contexto porque siento que es sumamente importante. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Aquí estamos acá. Entonces, por eso es que les rogamos a la gente, les decimos, señores y señoras, no tenés que ser el experto en las drogas como somos nosotros. No tenés que saber todo, pero tenés que entender el fundamento del por qué es esencial posponer el uso de sustancias lo más que se pueda. Tips prácticos. Usa momentos aptos para enseñar. Discute las noticias, diseca cultura pop y los medios, descubre relaciones entre amigos, describe vaping como un problema de salud, todo en el contexto de salud. Repito, esto no es bueno, malo, esto no, sí, sino que todo siempre en el contexto de la salud. Y aprendamos juntos, obviamente. Yo creo que una de las cosas que vemos, especialmente trabajando con gente joven, es que
ya ese enfoque de decirles esto es por esto, ya no funciona, sino que es investiguémoslo juntos, aprendamos juntos. Sabemos ahora en día de que mientras más un padre de familia esté activamente involucrado en la vida de su hijo o hija, es mucho, mucho menor la probabilidad o la susceptibilidad de que esa persona caiga en un trastorno adictivo. Ser padre de familia implica no tener una conversación de 60 minutos, sino que tener 60 conversaciones de 1 minuto. Jugar una parte crítica en la vida de ellos, no enseñarles a cómo pensar, pero ayudarles a que lleguen a un pensamiento crítico. ¿Qué pensás tú de eso? No, pero es que yo he oído que la marihuana es buena. Investiguémoslo. ¿Dónde oíste eso? Eso es, esas preguntas back and forth de decirles, ¿y de dónde oíste eso? O sea, tirárselo de vuelta. Yo sé que es un poco como, suena como terapéutico, lo es, pero eso involucra hasta cierto punto que ellos empiecen a tener ese pensamiento crítico, no enseñarles cómo pensar, sino que cuestionar cómo piensen para que emprendan la otra alternativa o que entiendan de que hay otra perspectiva, que no se crean todo lo que leen y oyen. Entonces ahora ya sé que me pasé un poco, tenemos 9 minutos para preguntas. Aquí veo una mano alzada de Sofía. Adelante, Sofía. Sofía. Eduardo, I just made you a co-host, so hopefully you can unmute her. Oh, okay, got it. Allowed to talk. Sofía, ya puede hablar. She is muted. Okay, got it. Asked to unmute. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tenemos como 9 minutos. Cualquier pregunta, lo que quieran saber. Janina? Sí, allowed to talk. Ahí está. Sí. Okay, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, my question is, how would be the approach? I have 2 kids, currently 6 and 8 years old. However, my partner, their dad, is addict and has been for over 20 plus years. So he started at the age of 15. And how would be my approach to my kids? Because until recently they didn't know, but then they saw him smoking out of the fruit. So what would be what would be the best approach, even at this age, to explain to them what it is? Because yes, I think I can follow your instruction and telling them and educating them accordingly. But I just don't know for their age what would be the best thing to do. Thank you. That's a really good question. I think that for one, Bev, Charlene, do we answer in Spanish or English? I think in español. Okay. Feel free to Spanish, yes. No. Creo que es una excelente pregunta la que nos hizo. Una de las cosas que nosotros siempre hablamos es que, especialmente con la gente joven, 8 o 9 años, empezar a hablar sobre incluso la predisposición genética desde una perspectiva de salud haría mucho bien. Como por ejemplo, nosotros entrenamos mucho a padres de familia de elementary school, entre grados del 1º a 5º, a cómo tener esas conversaciones. Y muchas veces los padres dicen, pero ¿y no los estoy exponiendo a que sepan más? No, al contrario. Si lo conllevamos y lo enfocamos en una perspectiva de salud, la gente es mucho más probable a entender esa información. Sería el equivalente a comparar, si en mi familia, digamos, hay una predisposición genética a la diabetes, pues evidentemente empezarle a decir a un niño, hijo, hija, si comes azúcar, te puedes hacer diabético. En nuestra familia hay mucha gente que ha sufrido de esto. Si comes más azúcar, si tú comes azúcar, tenés más riesgo a desarrollar esto versus otra gente. Esto es una enfermedad, esto es lo que implica y esto. Es lo mismo en la perspectiva del trastorno de adicciones o
básicamente las adicciones. Muchas veces eso implica, hijo, hija, en nuestra familia hay gente que ha tenido problemas de adicción. ¿Y qué es la adicción? Pues la adicción es una enfermedad, así como es el diabetes, así como es el cáncer. Y el factor de riesgo, aparte de tener, de que corre en nuestra sangre, de tener una predisposición genética, es la edad de primer consumo. Entonces, lo que yo quiero es, pues, básicamente darte esta información para que vivamos una vida más saludable, siempre en el enfoque de salud. Muchas veces, muchos padres tienen miedo a tener estas conversaciones, yo no los culpo, porque no saben bajo qué enfoque darle, o sea, o cómo hasta cierto punto categorizarlo. La predisposición genética a la adicción, hemos avanzado significativamente en nuestro conocimiento de qué significa eso. ¿Tenía otra pregunta después de eso? Dele. You have more questions in the Q&A, Eduardo. Oh, yes. Okay. Let me see. Sophia? I do have more questions. Let's see. And you can just read them and answer them if you like. Got it. Got it. Let me just. Ok, quiero ver, tenemos un par de preguntas aquí del chat. Quiero ver. Why am I not seeing them? Do you see the Q&A? Yes. Ok. Básicamente algunas preguntas. Mi hijo insiste que la marihuana es natural y no puede ser adictiva. He oído de gente en la comunidad médica de que la gente se puede ser adicto, especialmente cuando la usan a diario. ¿Es eso normal? La respuesta a eso sí es normal. La marihuana sí es una sustancia adictiva. Correcto. Sí. I can see, let me see. I can't see the rest of the question. Oh, I can read them to you. Yes, please. Okay. ¿Podría tener su presentación para I don't know that word. Compartirla con mi familia. ¿Hay algún Sí. link? Yeah. They want to know if we could send the presentation so that they can share it with their family. Oh, we will do that. Okay, sí, lo harán totalmente. Con depresión referente a COVID, ¿cómo podemos comunicarnos con estos adolescentes antes de esto todo estaba bien? Muy buena pregunta. Una de las cosas que hemos visto, y dice la siguiente pregunta es relacionada a no tener vida social y deportes. Pues obviamente eso tiene un efecto neurológico que todavía no hemos logrado entender a profundidad. Pues obviamente lo mejor y una de las cosas que es muy importante es hablar con nuestros hijos o hijas para que hasta cierto punto puedan entender de que esto no es un proceso que va a durar toda la vida, sino que es una etapa. Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer, de ayudar a todas las comunidades en las que servimos, es ayudarles a que identifiquen cuáles los factores protectores y resilientes que pueden utilizar, como cuáles son esas herramientas prácticas, como por ejemplo, al principio de la pandemia, mucha gente nos decía, nos sentimos aburridos, pero al mismo tiempo nos sentimos más relajados. Pero ¿cómo podemos utilizar el proceso en el cual se sienten aburridos para mantenernos ocupados? ¿Cómo podemos reemplazar todas estas cosas? Repito, y soy muy consistente en lo que voy a decir en este sentido. Es que esto es un proceso que ya va a pasar. Lo importante es lo que aprendimos en esto. Cómo aprendimos hasta cierto punto a navegar el aburrimiento, cómo aprendimos a navegar el estrés, cuáles son la resiliencia que hemos adquirido al hacer todo esto. Let me see, pulling this up. Okay. Janina? Yes. I didn't raise my hand again. Maybe Oh, you didn't. Oh, okay. Sorry. Perfect. No problem. Thank you.
Buenas tardes. Cuando un adolescente ya la usa y la deja de usar y la sustituye con bebidas energéticas, puede ser que porque ya está adicto. No, no necesariamente. Solo porque sustituyan o usen otras sustancias, eso no tiene una implicación neurológica severa. O sea, puede ser una correlación, puede ser de que hasta cierto punto están escalando el uso, pero no es necesariamente que sean adictos o adictas. Es muy importante también siempre proveerles el contexto en el sentido de que, hey, cualquier tipo de uso en la adolescencia significativamente aumenta el riesgo de caer en un trastorno adictivo. Naturalmente, siempre cuando vemos progresión o vemos que están utilizando otras sustancias, tendemos a asumir lo peor, pero no es siempre o sea, no es el estándar de medición de que una persona se ha hecho adicta. Muchas gracias, Eduardo, for your presentation tonight. We are so grateful for all the information and for everyone who came tonight. Do you mind saying thank you and goodbye to everybody? And we'll stay on for a little debrief. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien y que pasen buenas noches. Gracias por participar.